Implementamos una nueva alternativa para la capacitación técnica de los nariñenses. Sedenar S.A.E.S.P. pone a disposición la Unidad Vocacional de Aprendizaje Empresarial UVAE, un lugar de capacitación para nuestros trabajadores y aliados estratégicos del sector eléctrico que deseen fortalecer sus capacidades técnico-laborales. UVAE, desarrollo y progreso para nuestra región. Sedenar, la energía de los nariñenses. No esperes más. Si tu empresa está al día con sus aportes, inscribe a tus colaboradores afiliados de categorías A o B en nuestros cursos de capacitación sin costo. En Confamiliar de Nariño impulsamos juntos el desarrollo profesional de sus trabajadores afiliados. Más información al 314-530-5575. Vigilado Supersubsidio. Qué gusto saludarlos, aquí estamos nuevamente en CNC, el canal de nuestra gente, y en Hablemos de Política, temporada 14, arrancando todo lo que tiene que ver en el análisis de esta proyección y el preámbulo de las elecciones del próximo año. El próximo año, en marzo, elecciones de Congreso de la República, mes de mayo, primera vuelta presidencial, mes de junio, segunda vuelta presidencial. ¿Quién será el reemplazo de Gustavo Petro? Pero pensemos primero, un poco más atrás, quién será aquellos candidatos que puedan llegar a ocupar las curules, tanto del departamento de Nariño, cómo se va a conformar el Congreso de la República, que será fundamental con miras a esa elección presidencial. En esta temporada 14, y repitiendo en su segunda temporada, petición del público, como dice la canción, pues nuestro compañero Jorge Esteban Benavides. Qué gusto tenerlo acá, Jorge. Hola Pablo, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar en esta temporada de Hablemos de Política, de compartir mesa contigo y con las demás personas que vengan a ser parte de este programa que nos gusta, ¿no? Hablar de política, que la gente también debata, que nos sigan en redes, que abramos la discusión. Falta un año exacto casi para las elecciones a Congreso. De hecho, hoy la Registraduría Nacional publicó las fechas del calendario electoral. 8 de marzo de 2026, elecciones a Congreso. Pero antes hay una fecha muy clave y es el 8 de noviembre de 2025 de este año, que es cuando inician las inscripciones para Congreso. Tienen un mes los partidos y movimientos, es decir, hasta el 8 de diciembre, para inscribir sus listas e inscribir candidatos. Que ese es el primer paso clave, ¿no? Pues porque es quién va a jugar, a quién le permitieron participar, a quién le dieron los avales, y de eso depende, pues, por quién la gente puede votar. Entonces, desde hoy, oficialmente hay calendario electoral. Este periodo hasta el 8 de noviembre es los partidos, cómo van a discutir, cómo van a conformar esas coaliciones. Hay mucho expectativa alrededor del pacto histórico, cómo se va a transformar en un partido único y cómo dejan de existir otros partidos como el Polo, como Colombia Humana. Y bueno, los demás partidos, qué coaliciones harán, y los movimientos significativos de ciudadanos, ¿no? Que también es importante. Puede haber listas impulsadas por ciudadanos que vayan a participar en la contienda electoral. Así que falta un año, falta mucho, pero esto oficialmente empezó. Oiga, no terminamos nosotros todavía de delimitar lo que ha pasado en el tema electoral de octubre de 2023, porque hay elecciones atípicas este fin de semana en el Rosario, y estamos hablando ya de las elecciones a Congreso. Pero es que sí, 8 de marzo, un año para poder pensar en lo que serán las elecciones de Congreso de la República, y ha movido mucho lo que se ha presentado alrededor de ese alargamiento en el proceso del gobernador de Nariño. Le dieron mucho tiempo a ese fallo, pero al final movió el panorama político, ¿cree usted? Sí, o sea, generó bastante incertidumbre, ¿no? Ruido. Y además en parte porque hubo muchos recursos interpuestos por parte de la defensa del gobernador, que esto hacía que se alargue la discusión en el Consejo de Estado. Digamos, esto también llevó a pensar que había una posibilidad de que el gobernador fuera destituido. Digamos, hablando con fuentes conocedoras del tema jurídico, la demanda, digamos, no estaba muy bien soportada para lo que quería demostrar, ¿no? Que era
la presunta doble militancia del gobernador. A mí me sorprendió mucho la argumentación de esa demanda, sí. ¿Sabe? Muy floja. Y aparte cuando no tenía unas pruebas que quizás podrían demostrar esa doble militancia, sí. ¿Sí? Y las intentaron, las radicaron en un momento en que ya la magistrada no las iba a tener en cuenta. Entonces, se basó en las pruebas que se presentaron en la demanda inicial, y lo otro que quizás podía tener más peso para demostrar esa presunta doble militancia no se tuvo en cuenta. Es decir, la magistrada falló sobre lo que tenía y sobre lo que se había argumentado, y sobre eso, exacto, y sobre eso pues el fallo dice, no, esto no hay doble militancia. Pero entonces sí generó una incertidumbre porque, claro, o sea, incluso ya había campañas que querían empezar. Sí, hubo campañas. Hubo precampañas que estaban listos de ese fallo, si en caso de que había unas elecciones atípicas, porque estaba el tiempo, o sea, digamos que las elecciones atípicas se convocaban hasta los primeros 2 años del mandato. Pero bueno, digamos que para la estabilidad institucional del departamento es una noticia positiva que el gobernador continúe en su cargo, que no se interrumpa la gestión que viene adelantando y que el departamento salga de esa incertidumbre política, porque imagínense que lo hubieran destituido, cómo se mezclaba esto con el tema de Congreso, o sea, eso hubiera sido muy inusitado, ¿no? Muchas cosas que llegaron a especular, que iba a renunciar antes de que salga el fallo, que esto permitiría que no se inhabilite, que ya estaban las precampañas, que el candidato del gobernador es este, que la candidata del gobernador es esta otra. Al final todo terminó en una especulación que sí generó mucho ruido, y aunque el gobernador, no voy a olvidarme nunca de esas palabras, él decía que él nunca se preocupaba, sino que se ocupaba, pero al final hubo lágrimas, hubo festejo, casi de 2 días, casi pegado con el Carnaval del Fuego, porque fue una fiesta larga que se hizo al final, porque vimos a más de uno celebrando, y terminó esto en una ratificación de un voto popular, porque recuerde que este es el gobernador con más votos se ha elegido en Nariño. Claro, es decir, ese era... Pero sí hubo drama. No, drama hubo porque... digamos, también toda la información que llegaba desde Bogotá, ¿no? De las altas cortes, y esto es que parecía que iba a haber un fallo en contra, ¿sí? E incluso se relacionaba mucho con que el gobernador había perdido algunas de sus relaciones cercanas con el gobierno nacional. Pero si pasó o no pasó, porque todo el mundo dice, ¿qué pasó con esa relación del gobierno? ¿Por qué no volvimos a ver al gobernador con el presidente Petro? ¿Por qué hay tanta resistencia alrededor de algunos eventos con el gobernador de Nariño? Están esperando el fallo. Vimos algo con Gustavo Bolívar que no fue tan claro. Vimos lo que pasó, por ejemplo, en Tumaco, que al final el ministro de Minas no se sentó al lado del gobernador, inauguraron una obra y bajaron la silla del gobernador. Claro. O sea, tantas cosas que vimos. Digamos, ahí uno lo ve por lo que se muestra, ¿no? Entonces, el gobernador ha sido muy juicioso en comunicar todas las gestiones que ha venido adelantando, las reuniones. ¿Sí? Por ejemplo, lo que fue enero, febrero, fueron muy poquitas reuniones en Bogotá que él tuvo, o que al menos no comunicó. Y si usted se da cuenta, es decir, del alto gobierno, yo no vi por lo menos un mensaje de felicitación o apoyo al gobernador respecto a su permanencia en el cargo, ¿sí? O sea, algo pasó ahí. No, pero si la hubo, digamos a los televidentes que nos la envíen. Sí, porque claro. Seguramente, no, es que sí la hubo. Exacto. Igual pues también, claro, lo raro hubiera sido que si lo hubieran destituido ahí sí no dijera nada, o sí, o sea, es decir, es lo que vemos ahora, digamos, al final, yo lo que le digo, o sea, es quedarse con eso, o sea, esa incertidumbre como que fue casi que innecesaria para la tranquilidad del departamento. Sí. Las ciudadanas que presentaron la demanda estaban en todo su derecho, ¿sí? También fue un proceso que ilustró a la ciudadanía, que la gente se interesó en eso, pero bueno, al final hay que seguir, ¿no? Hay que seguir en la gestión, hay que seguir, digamos, en el caso del periodismo, haciéndole el control a la administración departamental, y bueno, le quedan 3 años, ¿no? Con muchas expectativas todavía de la ciudadanía respecto a lo que será el mandato de Luis Alfonso Escobar. Necesariamente, mire, vimos después de conocerse el fallo, ya hubo un acercamiento, por ejemplo, el primer funcionario de orden nacional que se acerca al gobernador en un acto público es César Pachón, que fue hace poco en un proyecto anunciado que tendrá la vinculación de la Agencia de Desarrollo Rural, tendrá también la Agencia de Renovación del Territorio. A propósito, estaba invitado a ese evento Raúl Delgado, no llegó, no vino al evento con los paisanos, quedó ahí también algo en la duda porque a él lo estaban esperando en ese evento, pero siendo oficialmente César Pachón es el primer funcionario del gobierno nacional que se acerca al gobernador de Nariño en un evento público masivo.
frente a lo que ha pasado después de este fallo. ¿Y sabe quién va a ser el primero que se va a tomar la foto con el gobernador? ¿Quién? Voy a poner un candidato. ¿Quién cree usted que se va a poner en la primera foto de gobierno nacional? ¿Quién será? ¿Alexander López? No, señor. ¿No? Alexander se va. Va a ser Armando Benedetti. Ah, Benedetti. ¿Benedetti? Sí. Va a ser ese el primer acto público seguramente que vamos a ver. Pero bueno, ahí digamos que es importante, independientemente como estén las relaciones del gobernador con el gobierno nacional, que eso se recupere si es que está que de alguna forma debilitado, porque pues Nariño es el último año largo del gobierno de Gustavo Petro, hay muchos proyectos pendientes ¿Se que le no pone han un año? avanzado. ¿Le pone un año? Un año largo, digo, porque ya... No, menos, yo le digo son 7, 8 meses. Bueno, puede ser un embarazo corto. Exacto, pero el tema es ver la gestión que se puede hacer, porque es que aquí, recordemos, Paulo, hay una expectativa brutal por la doble calzada Pasto-Popayán. Sí, cierto. Este año, si no se abre licitación de Timbío el Estanquillo y si no se adjudica, yo creo que eso ya no va a ocurrir en este gobierno, lo cual sería una de las promesas incumplidas más dolorosas del gobierno Petro a Nariño. Y más lo que se puede avanzar en el tramo Pasto-Popayán, Pasto-Catambuco y en lo de San Juan en Ipiales, pues son las grandes obras de infraestructura de las que hay expectativa. Y de eso depende la labor de los congresistas, la labor de los funcionarios nariñenses en el gobierno, que ahora son menos que lo que vamos a hablar por tanta renuncia que hay. Sí, sí. Y también pues del liderazgo del gobernador de Nariño, ¿no? Entonces es clave que se restablezcan o se fortalezcan más bien esas relaciones entre el nivel departamental y nacional por el bien del departamento. Oiga, sí, cierto. Le voy a dar ¿cómo decirlo? Esto me lo dijo un funcionario del gobierno departamental, que hablamos mucho en las últimas horas, con relación a ese tema de proyectos claves estratégicos del presidente Gustavo Petro. Me dijo, olvídense de la doble calzada Pasto-Popayán. Dijo, hay que hacerle mucha fuerza, porque el único que ha logrado sacar recursos al gobierno nacional es el alcalde de Pasto y la alcaldía de Pasto, en que se pueda confirmar y se puedan consolidar los recursos de Catambuco-Pasto. Dijo, y nada hay que hacer con los recursos de la variante de San Francisco-Mocoa. No van a llegar en este gobierno. Eso me lo dijo él, dijo eso, descártelo, y estamos nosotros aquí puyando para que los recursos del proyecto este viene siendo el proyecto de paz territorial, que está vinculado al de paz total del gobierno nacional, pueda llegar con ese pacto, con ese acuerdo, que tendría más o menos entre 3.5, 3.6 billones de pesos, 1.2 billones de pesos sí podrían llegar en este gobierno. Lo que él me menciona, pues de manera extraoficial en lo que podría ser recursos de gobierno del presidente Gustavo Petro. Vamos a ver qué pasa. Vámonos al punto porque tenemos que hablar de los candidatos, nos va agotando el tiempo y en el primer bloque tenemos que hablar sobre lo que ha pasado con Gobernación de Nariño. Se van dos funcionarios claves. Primero, una asesora de despacho, Alejandra Abasolo, era la mujer más cercana al gobernador de Nariño, una mujer que tenía mucha incidencia en la administración departamental, y se va el secretario de gobierno Benildo Estupiñán, el hombre de más entera confianza del gobernador en el tema administrativo, un hombre que se mostraba todo el tiempo. O sea, un hombre muy visible, muy cercano a la ciudadanía, frenteaba siempre el tema de la protesta social, siempre hacía presencia en donde tenía que hacer y no temía hablar. La asesora, así un poco más callada. Con la salida de Alejandra Abasolo, pierde la administración, y la llegada de Marco Marínez, que será su reemplazo, pierde la administración. Claro, bueno, es decir, ahí el tema es que sobre Alejandra Abasolo ha habido pues muchos comentarios respecto a la cercanía que tiene con el gobernador. De hecho, en redes se le conoce como la Laura Sarabia de la gobernación. Alfonso Escobar, ¿sí? Entonces, que tenía un nivel de cercanía tanto para, digamos, mover su agenda como hacer las gestiones respecto al manejo político que pueda tener la gobernación. Yo, digamos, desde el punto de vista, esta jugada se me hace un poco, digamos, arriesgada porque no es una persona de reconocimiento público. O sea, ¿sí? Mediáticamente y políticamente no. O sea, mucha gente supo quién era esta semana por la noticia de su renuncia y de su posible aspiración al Congreso. ¿Usted recuerda un caso que haya llegado de prácticamente no ser incógnita porque es reconocida dentro del tema político y el ambiente político, pero siendo un tema democrático en donde toca colocar el voto, haya salido de la nada? Yo no lo recuerdo. No, es decir, es muy difícil. Tiene que haber un respaldo o una maquinaria política, una maquinaria de votos muy bien cohesionada para que eso ocurra. Es decir, pero yo sí creo que, digamos, igual un candidato
candidato requiere de un reconocimiento mínimo, ¿sí? Que haya aceptación entre la gente. Si usted ve las publicaciones de redes sociales respecto a ella, hay unos comentarios negativos, ¿sí? O sea, hay una aversión, digamos, eso no lo podemos cuantificar ahí, no lo podemos decir que esa es la generalidad. Lo otro es que también no sabemos cómo es ella como candidata. Hoy el mundo digital exige que un candidato o una candidata se tenga que mostrar, ¿sí? O sea, ya es muy difícil esas candidaturas que con las prácticas tradicionales lograban llegar al Congreso, ¿no? Hoy tienen que mostrarse, tienen que hacer discursos, tienen que sacar mucho video, es decir, y eso pues importa de alguna forma, es decir, mirar qué carisma tiene Alejandra Bassolo, ¿no? Son condimentos complementarios. Ahora, ahí le hago la pregunta a Paulo, es cómo ella, teniendo estas dificultades de entrada, digamos, puede asegurar, o sea, ¿qué partido? Exacto, no, o cómo puede asegurar, entonces, ¿con qué partido se va? Es decir, porque uno es el candidato, otro es los recursos que tenga, la capacidad, y otro es la lista, o sea, ¿cómo va a jugar Alejandra Bassolo? ¿Cuál sería el partido? No, el partido está claro, va a ser AICO. Exacto. AICO ha sido el partido de soporte del gobernador de Nariño. Mire, lo acerca Alex González, ha tenido apoyo con las comunidades indígenas, es muy cercano el gobernador a las comunidades indígenas. De hecho, tuvo un gran apoyo desde el gobierno nacional, el Ministerio de Agricultura, por ejemplo, con Polibio Rosales. AICO también tiene que ir por ahí. El hombre renuncia, en este caso, Polibio Rosales, para ser candidato al Senado de la República por AICO. ¿Y qué va a pasar entonces con Benildo? Es la pregunta. Yo diría porque lo de Alejandra está resuelto, pero Benildo entonces va también a esa lista a Cámara con AICO para poder fortalecer, digamos, una lista que pueda ganar una curul, no sé, yo seguramente van a decir que son dos, pero ganar una curul, pelear al lado de los conservadores, al lado de los liberales, al lado de la U, el pacto histórico peleando una curul para ver cómo queda organizada la Cámara de Representantes para Nariño. Claro, es fundamental, porque si ella... Pero va a ser AICO, AICO, póngale nombre y pero apellido. eso le da un condimento especial, y es que esa lista va por circunscripción especial indígena, ¿sí? Ellos no van a competir con el resto de candidatos a la Cámara por Nariño. Correcto. Si no estoy mal, ellos participan con el resto del país. O sea, no es como que haya una cámara por departamental indígena por cada departamento. Pero no hay una de esas, pero recuerde que son votos y los votos se disputan de un partido a otro. ¿A quién se los va a quitar? Se los va a quitar al conservador, se los va a quitar al pacto. Más cercanía al pacto, ¿se los va a quitar a quién? Ese es el punto clave hoy de análisis. Claro, no puede votar por dos listas, exactamente. No puede. Pero es decir, ahí el punto es también cuántos necesita, porque si yo no, aquí estoy ¿Tiene cuentas? Estoy buscando aquí el dato de... Ya empezó usted con sus números, ¿no? No, sí. Entonces, fíjense que la vez pasada ellos sacaron 11,000 votos. AICO en la circunscripción indígena de Cámara, 11,000 votos y no les alcanzó, porque ellos solo lograron el Senado con Polibio Rosales. Sí, correcto. Entonces, aquí lo que toca ver... Polibio que después sale y sube Richard Colantala. Entonces, toca ver cuáles fueron, esas creo que son 2 curules, la de circunscripción indígena a nivel nacional, sí. Cuáles fueron las que quedaron y con cuánta votación, ¿sí? Porque claro, ¿a quién le quitan los votos de acá? Pero yo con quién me disputo a nivel nacional, que le pasa también al Senado de indígena. Correcto, entonces... Digamos, esa jugada, cuando les decía que Alejandra Bassolo y si Benildo Estupiñán van por la lista de Cámara de AICO, van a Congreso en general, tienen que tener, unas bases importantes, pero si tienen esta posibilidad de una lista, de una circunscripción indígena, les facilita en cierta forma. ¿Por qué? Porque ya sabemos que AICO tiene un caudal, unos votos muy amarrados, ¿sí? Y en esta contienda electoral quizás puedan aumentar, porque hubo mucha gestión de parte de ellos, porque tuvieron gobierno nacional, ¿sí? Recordemos que el señor Carlos Sama estuvo en el Ministerio del Interior, luego el señor Polibio estuvo viceministro de Agricultura, tienen espacio en la gobernación de Nariño, sí. Es decir, han hecho un andamiaje fuerte institucional, que esto puede jalar a estas dos candidaturas. Lo que es cierto es que solo va a ser uno, o sea, si Benildo y Alejandra Bassolo
van en la misma lista de Cámara, solo uno va a pasar. Pero yo le digo una cosa, usted ya se puso una tarea y hay que revisar esas cifras alrededor de cómo se dio la elección de esa Cámara de Representantes para el circunscripción indígena. Sí, correcto. Hay que ver ahí con cifras, con datos, hay que ver cómo se comporta también pues, el tema de censo electoral Nariño, que es importante también tener en cuenta eso. Porque fíjese que hay un dato muy interesante, porque usted dice 11.000 votos sacó AICO para Cámara, pero si no estoy mal, aquí le tengo el dato, Polibio, que se lanzó al Senado también por AICO, él logró solo en Nariño 28.000 votos. Entonces, ahí es curioso. Entonces, ¿por qué esa diferencia entre 17.000 votos de la lista de Cámara y el candidato de Senado de un mismo partido? Correcto. Entonces, fíjese que hasta dentro de AICO no hay a veces una alineación en todos esos votantes que ellos tienen. Pero, en últimas, lo rescatable de ahí es que, por lo menos con el Senado, si Polibio asegura esa votación, es bueno para Nariño porque le garantiza una curul más, ¿sí? Porque él también se disputa con otros movimientos, correcto, otros partidos indígenas, esa curul, que solo son 2 en el Senado de circunscripción indígena. Vamos a ver qué pasa, vamos con eso. El otro punto es la renuncia de Benito Estupiñán, secretario de Gobierno, a esa cartera llega encargado el subsecretario de Derechos Humanos y Paz del departamento, Alex González, también de AICO. ¿Sí? También de AICO. Sube ahí en encargatura, se menciona que vendría un dirigente político del Pacífico a ser nuevamente el secretario de Gobierno para el departamento. No tenemos todavía el nombre, tampoco lo vamos a especular. Vamos a ver qué pasa con eso y cuáles son las decisiones. Solamente este concepto. Con la llegada de Marco Marínez, creo que gana el gobernador, porque es un hombre un poco más abierto digamos, al diálogo. Es un hombre que políticamente puede dar un poco más de tranquilidad al gobernador para soportar algunas situaciones. Ese diálogo directo, tanto con alcaldes, tanto con asamblea, con algunos sectores políticos importantes. En ese sentido, creo que tiene un respaldo importante. Además, un hombre de mucha confianza del gobernador de Nariño. Y en el otro lado, un hombre que ha venido haciendo muy cercano el proceso de paz territorial, que conoce lo que está pasando alrededor del tema de conflicto armado, de situaciones complejas de orden público en el departamento. Tiene conocimiento de cercanía con algunas comunidades, que es muy importante, pero seguramente el que venga titular, si no se queda él ahí, pues va a tener que responder frente a las necesidades que hoy tiene esta región de Colombia. Jorge, vamos a hacer la primera pausa. Listo. ¿Te parece? Claro. Sí, cifras bien hasta ahí, ¿no? Sí. Tenemos tarea pues para el próximo programa. Tengo unas cifras hoy que les iré mostrando también. Ya hice la tarea un poquito. Un poquito, bueno, sí señor. Cuando regresemos, vamos a hablar qué pasa con el Partido Verde, que va a tener un nombre desde Nariño para aspirar al Senado de la República. Por lo menos eso es lo que se menciona. ¿Qué va a pasar con el Partido Liberal? ¿Sí o no? ¿Se recupera o no se recupera el liberal? Cambio Radical, Partido Conservador y el resto de dirigentes políticos. El pacto histórico. El pacto histórico que hace parte también de este juego político para las elecciones del próximo año. La pausa y regresamos. Implementamos una nueva alternativa para la capacitación técnica de los nariñenses. Sedenar S.A.E.S.P. pone a disposición la Unidad Vocacional de Aprendizaje Empresarial UBAE, un lugar de capacitación para nuestros trabajadores y aliados estratégicos del sector eléctrico que deseen fortalecer sus capacidades técnico-laborales. UBAE, desarrollo y progreso para nuestra región. Sedenar, la energía de los nariñenses.
esperes más. Si tu empresa está al día con sus aportes, inscribe a tus colaboradores afiliados de categorías A o B en nuestros cursos de capacitación sin costo. En Confamiliar de Nariño impulsamos juntos el desarrollo profesional de sus trabajadores afiliados. Más información al 314-530-5575. Vigilado a Supersubsidio. Muchas gracias por continuar con nosotros. Seguimos en Hablemos de Política. Esto es la temporada 14, 2025, hablando de lo que puede ser las elecciones al Congreso de la República. Jorge, hablemos un poco. Llegamos a algo de referencia a los datos y en esa referencia, ¿quiénes podrían retornar o reelegirse al Congreso de la República? Porque seguramente hay unos que tenemos en la lista que van a pasar de Cámara a Senado, o unos que no aparecen en esa lista, van a reemplazar a gente muy cercana a ellos y que van a estar en el Congreso de la República. ¿Cómo están sus cuentas? Así es, Pablo. Pues bueno, digamos... ¿Sabes qué le digo? Espérate que se me olvide. Esta cuenta me gusta mucho porque esta es la cuenta que nosotros arrancamos y la vemos al final, ¿no? Y hacemos después el flashback de lo que ha pasado y siempre nos da, ¿no? Nos dan los datos. Sí, es decir, aquí hay que partir que quienes hoy están en el Congreso tienen ventaja, de alguna forma, con los candidatos nuevos que se vayan a lanzar. Pues porque tienen el recorrido de su periodo legislativo, porque pueden arrancar con más gestión, más recursos, y si hicieron buena labor, pues la idea es que busquen la reelección y que quienes les votan pues los vuelvan a apoyar y que hayan ganado más apoyos a lo largo de su gestión. Entonces, en este momento, Nariño tiene 10 congresistas, ¿sí? Tiene 5 representantes a la Cámara y 5 senadores. De los 5 representantes, hasta el momento hay 3 confirmados que se van a volver a lanzar a la Cámara, que son Juan Daniel Peñuela por el Partido Conservador, Teresa Enríquez por el Partido de la U y Eric Velasco por el Pacto Histórico, que busca transformarse en un partido único, que de eso hablaremos más adelante. Entonces, ¿cuáles no repetirían? Ruth Caicedo, porque su hijo Eduardo Enríquez Caicedo buscaría al Senado y pues digamos no se pueden lanzar dos mamá e hijo a una misma elecciones, y bueno, pues obviamente solo les da para una curul. Y está en veremos Gilberto Betancur, que es de Cambio Radical y podría lanzarse al Senado por ese mismo partido. Entonces, en ese sentido, si solo buscarían los 3, digamos, y en caso de repetirían, habría 2 curules disponibles para los nuevos candidatos, que realmente Cámara es muy peleado, o sea, lograr la curul en Cámara de Representantes es muy peleado. ¿Por qué? Ahí vamos con datos. Entonces, ¿cómo se eligieron los actuales representantes? Entonces, Ruth Caicedo logró 52.716 votos, ¿sí? Que ese, pues digamos, sería como el punto de partida de su hijo Eduardo Enríquez Caicedo, ¿no? Pues si mantienen... ¿Cuántos votos tiene usted? Ese capital electoral, 52.716. 52.000. Sobre esa base de 52.000, creo que podrían empezar a trabajar sobre los 40. Exacto, entonces... Sí, que fue lo que calculamos hace 4 años. Claro, ahorita vamos con el dato de umbrales y de cifra repartidora, que es muy importante. Juan Daniel Peñuela obtuvo 48.596. Fíjese que ellos fueron los 2 del Partido Conservador. Entonces, para esa lista del Conservador, usted puede decir que por lo menos, si digamos se mantuvieran como las cifras de participación, tiene que estar por los 50.000 votos para asegurar curul. ¿Cuánto logró la lista? La lista logró alrededor de 110.000, si no estoy mal, 110.000 votos. 110.000 votos. Ahora le confirmo ese dato. Sí, no, pero son 110.000 votos más o menos del Partido Conservador. Exacto. Sí, entonces, bueno, seguimos con Gilberto Betancur, que logró una votación más baja, 40.969, pero la lista lo jaló para obtener curul y en cifra repartidora pasó. Digamos, esa fue la votación más baja para un representante que obtuvo curul en 2022. Teresa Enríquez fue la más votada, imagínense, fue 55.774 votos. ¿Y la que más en riesgo estuvo? Exacto. Y esa lista del Partido de la U fue la última que logró la curul, con 72.000 votos aproximadamente. Y bueno, el caso de Eric Velasco fueron 46.000 votos, la única curul que logró el Pacto Histórico. Y entonces, fíjese que si usted hace el promedio de eso, más o menos, para usted lograr una curul a la Cámara,
tiene que tener mínimo 40.000 votos, Mínimo que no es 40.000. cualquier cosa, ¿no? No es cualquier cosa y por eso es que se va a complicar, o sea, va a ser muy peleada esta elección a las elecciones al Congreso. El Partido Conservador, le corrijo, fueron 152.000 votos. Ay, no, estamos mal los cálculos. Altísimo. Claro, por eso lograron las dos curules. Estamos teniendo 40.000. Entonces, y aquí hay otro dato que es muy interesante y es, ustedes saben que para el tema de Senado y Cámara, pues tiene que ver el tema de la cifra libertadora, el umbral. Entonces, en el caso de Cámara Nariño, en 2022 el umbral rondó los 52.000 votos. Es decir, que para que una lista de un partido pueda acceder a obtener una curul, no le garantiza, pueda acceder a la repartición, necesitó 52.000 votos, que es alto. Y luego, la cifra repartidora, que es donde realmente se juegan cuántas curules le corresponde a cada lista, estuvo en 72.000 votos, que fue los que obtuvo la U. Sí. Entonces, imagínense eso, una lista debe estar por encima de los 70.000 votos en Nariño para lograr una curul. Una curul. Y eso puede aumentar, pues eso tiene que ver con el censo electoral, si aumenta el censo electoral y si aumenta la participación. Si esas dos variables aumentan, pues estaríamos hablando que esa cifra repartidora rondaría los 75.000 votos más o menos en las elecciones 2026. Entonces, eso es lo de Cámara, y hay otro congresista ahí que casi no se lo tiene en cuenta, pero es del departamento, sino que es de una circunscripción especial, que es Gerson Montaño. Ah, de la costa. Exacto. Entonces, Gerson Costa Montaño, Pacífica. él es de las curules de CITREP, Sí. las curules que trajo el proceso de paz. Ellos tienen curules en 2 periodos, en el que está ahorita 2022-2026 y 2026-2030. Entonces Gerson logró, el representante Gerson Montaño logró la curul para la circunscripción CITREP número 10, que le corresponde a Nariño, y a más o menos creo que son 11 municipios de la costa pacífica y algunos del piedemonte costero, cordillera. Él logró, ahí las votaciones pues son más bajas, él logró 12.584 votos, confirmó también, para Hablemos de Política, que va a volver a buscar la curul CITREP, Sí. entonces ahí sería el quinto representante. Entonces eso es eso es lo que tenemos en Cámara. Entonces vamos a ver qué hay de Senado ahorita. ¿Quiénes se van a lanzar? Sí, deme un segundo ahí. Quedan 2 curules, porque los 3 van a llegar allá. No estoy diciendo que vayan a repetir automáticamente. El Partido Conservador tiene otro panorama hoy, tiene otro panorama complejo, diferente. Tendrá mucho que ver también cómo quede conformada la lista, porque si a esa lista, en estos días se confirma la salida del diputado Héctor Libardo Burbano, que iría también, en este caso, muy de la mano y en llave de lo que puede ser la candidatura de la hoy senadora de la República, Liliana Benavides. La competencia se vuelve pareja, y ver cómo el Partido Conservador empieza a buscar esa línea de votos para lo que en este caso sería pues la elección de su curul, que la va a tener el conservador, que no podemos decir quién vaya a ser, no sabemos, o si les alcanzará pues para las 2 curules y en definitiva tenga esa solidez de votos. Lo que sí hay que reconocer al Partido Conservador, que es un partido muy de cultura de acompañar a sus candidatos, independientemente de cómo se dé el tema de los candidatos, que vota muy bien. De hecho, 152.000 votos es una votación significativa en la elección a Cámara de Representantes, y ver los otros nombres. Ver los otros nombres de la lista, los que van a llegar ahí, que van a acompañar esta lista, y cómo se puede dar esa disputa. Hoy el Partido Conservador, yo sigo un poco minimizado por la pérdida de algunos líderes políticos tradicionales, por el movimiento de otros, porque salieron, como en el caso de la hoy representante Ruth Caicedo de Enríquez, hacia darle la posibilidad a su hijo no va a ir por el Partido Conservador, eso está claro, eso lo vamos a decir ahora, y esto pues seguramente va a bajar. No sé si en unos 30 o 40.000 votos esa capacidad de poder tener el número de votos totales en esa lista. Eso tiene que tenerlo en cuenta usted ahí. Que ese es un gran punto, porque sí, tiene todo el sentido de que los votos de la familia Enríquez Caicedo, sí, que estaban dentro de la lista conservadora. Una familia tradicional de la política que tiene una línea de seguidores bastante marcada. Y no sabemos cuántos son los votos, que los podemos medir en una diferencia de uno a otro, puede ser. ¿Y cuántos votos de esos que tienen se quedan en la lista conservadora y digamos, por aparte apoyan a Eduardo Enríquez Caicedo si se va con otro partido? Y en el fondo la pregunta es si el Partido Conservador en Nariño va a mantener las 2 curules o no. ¿Y qué pasa con esa curul que sobre?
porque en las elecciones pasadas el pacto histórico estuvo muy cerca, digamos, fue una diferencia de 20.000 votos, fue la segunda lista más votada y estuvo cerca de obtener la segunda curul. Entonces, si se libera una curul del Partido Conservador, ahí es lo que nos deja la intriga, es se le suma a uno de los partidos que ya están, se la gana un partido nuevo, claro. Pero es decir, lo interesante es que ojalá, ¿no? Pues porque yo creo que sí es bueno para el departamento que haya rotación, sí, ¿no? Que haya renovación. Y bueno, entonces por eso los datos de entrada son tan importantes y que nos gusta después compararlos a ver cómo se mueve todo el panorama. Otro dato de Cámara hay que ver con el pacto. O sea, el pacto con todo lo que ha sufrido, con toda esta situación, en reflejo del gobierno nacional, se va a ver afectado. Los votos que pueda recibir el pacto para esta curul a Cámara pueden ser unos votos que se pueden estar dividiendo, ¿sí? Recuerde que de pronto hay unos votos comprometidos en AICO y que se pueden ir a AICO, que eso hay que también revisarlo ahí. Hay que ver cuál es el potencial de votantes de AICO para pacto. Y los candidatos, ¿por qué? ¿Por qué lo voy a decir? Mire, Gobierno Nacional ha dicho muy claro, o en este caso Presidencia de la República ha dicho muy claro alrededor de todo lo que tiene que ver con el petrismo, ¿sí? Uno dice el progresismo, no, es el petrismo puro, firme en Bogotá. Presidente, ¿qué dice? Las próximas elecciones a Congreso, a esa lista del pacto va gente muy cercana al presidente. Tiene que ser de entera confianza para llegar a esa lista. ¿Qué va a pasar con el resto? Les dije, ya les metieron el mensaje. Ojo, si no pueden estar en la lista del Pacto Histórico Nacional, busquen en sus departamentos la posibilidad de estar en la Cámara. Y aquí va a empezar a jugar nombres como Robert Daza, que es un hecho, va a la Cámara. No, Senado. No. A mí me dijo que va a repetir Senado. Sí, Robert Daza va a la Cámara, se lo aseguro. Bueno, ya lo vamos a decir. Si él dice que va a la Cámara, al Senado, bueno, se lo respeto. Pero en la lista, en las cuentas oficiales, él está en las listas de Cámara. Le digo, Alberto Benavides Mora, él dice que va al Senado, seguramente queda en Cámara. Ojo con eso. Eric Velasco, ¿qué va a pasar con Eric Velasco? Eric Velasco tiene hoy la credencial, él va a ir a pelear su credencial y va a defender a través del pacto histórico esa credencial. Y otros nombres que podrían estar ahí inmersos de lo que puede estar pasando en el tema político para ver qué pasa. Pero el mensaje de ayer fue claro, ¿sí? El que no tenga posibilidad de estar en la lista del pacto histórico mencionada por el presidente, tendrá que buscar en esos departamentos cómo participa. Lo que pasa es que yo aquí, o sea... ¿Quiere que nos metamos al otro lado? No, es decir, la información, porque lo entrevisté al senador Robert Daza, está bien. La información que él tiene es que dentro de su organización campesina, del movimiento que él lidera con otros, digamos, no solo a nivel de Nariño, sino en otros departamentos. No, y lo del Cauca que es tan fuerte. Exacto. Para él, sur del Cauca, norte de Nariño. Él lo que dice es que le han dado el respaldo para que continúe en Senado, ¿sí? ¿Qué dice el partido? Claro, entonces, ¿ahí qué pasa? O sea, ¿cuál es el proceso en el papel? Esto no es confirmado ni nada, que busca el pacto histórico referente al Senado. Y es que el pacto histórico se convierta en un partido único, es decir, que el Polo, que Colombia Humana, que la UP, desaparezcan jurídicamente y se conviertan en pacto histórico. ¿Lista cerrada? Entonces, ¿qué va? Cuando se tiene el partido, la idea es que en octubre 26, que es la fecha para hacer consultas internas, ellos sometan las precandidaturas al Senado a nivel nacional, ¿sí? De voto libre, no militante, o sea, para que la ciudadanía pueda elegir quiénes conformarían la lista al Senado del Pacto Histórico. Que esto, digamos, es un proceso muy novedoso, ¿sí? Y muy interesante, pero tiene, digamos, varias aristas. Y uno es que, ¿qué tanto la gente participa de esas consultas internas? ¿Sí? ¿Qué tanta campaña les toca hacer a estos precandidatos? Y, digamos, si esa disputa, por ejemplo, si como es a nivel nacional y el puesto que ocupen esos precandidatos va a determinar su puesto en la lista definitiva al Senado, ahí es donde se juega lo que usted dice, Pablo, porque si un señor como el senador Robert Daza, en esa consulta interna, yo qué sé, queda de 25 a nivel nacional, sí. ¿Sí? No, lo estoy poniendo como ejemplo, puede quedar en el quinto, décimo, pero si quedara de 25 en la lista cerrada que va a ser la del pacto histórico al Senado, pues va a ser muy difícil repetir la curul. Pero también es interesante pues porque ahí es donde ellos van a demostrar su capacidad de articulación, su capacidad el capital político que tienen, que es seguro y que los puede apoyar en una consulta interna porque tienen las de ganar. Es decir, quien tiene unas bases fuertes en esas consultas internas es quien tiene más posibilidades. Claro. ¿Sí? Por más que haya unos candidatos a nivel nacional con un despliegue importante y eso, pero en últimas eso se tiene que distribuir.
Entonces, en ese juego también entraría Alberto Benavides, que también confirmó que va a Senado. ¿Sí? Entonces, eso en Senado Pacto Histórico. Y hay otro movimiento ahí que son los unitarios, que son partidos que hacen parte del Pacto Histórico y actualmente, como parte de la coalición, pero ellos van con una lista aparte, el Partido de los Trabajadores, Somos Colombia de Clara López, Comunes, si no estoy mal, está ahí. Comunes va ahí. ¿Sí? Entonces, pero ellos son un rancho aparte, digamos. Entonces, lo que no sabemos qué va a pasar es en Cámara del Pacto Histórico. Y eso es importante porque acuérdense que en Nariño fue lista abierta, Pacto Histórico Cámara fue lista abierta. En otros departamentos fue lista cerrada. Entonces, eso es por un lado cómo lo van a determinar. Y segundo, si entra también con partido unitario, que me imagino que si eso se define también tendría que ser así, y si es lista abierta, pues yo ahí sí ya me pone a pensar lo que usted dice, porque sería, si se ponen a competir los tres, ¿no? Eric Velasco, Robert Daza y Alberto Benavides, pues es difícil, pues... Pero dos de los tres van a estar en Cámara, claro, se lo aseguro. Bueno, pero ahí el punto es algo clave, y es que esas elecciones a Congreso, lo que van a hacer es un medidor muy fuerte sobre el gobierno nacional. Entonces, y sobre la gestión de estos congresistas, o sea, porque yo les decía que es, digamos, el que está hoy en el Congreso tiene las de ganar, entre comillas, va un paso adelante. Pero si la gestión de uno de esos congresistas no ha sido tan buena, ha sido decepcionante, ¿sí? Le ha implicado perder un pocotón de respaldo. O no es visible. O no es visible, que es otro punto importante, pero más yo lo veo reflejo en las candidaturas de opinión. Ahí es donde uno dice... ¿Qué puede pasar? ¿No? Porque puede haber existido fenómenos electorales que después van para abajo o que se mantienen arriba. Entonces eso es lo chévere de estos temas de la competencia electoral, porque nos ayuda a ver esa evolución de esos liderazgos políticos en números. Necesariamente. Vea, vámonos al otro dato que usted tenía ahí, porque si no nos va a quedar lo de Senado. Háblenos de lo de Senado y qué nos trae sobre esos datos de Senado. Entonces, Senado, lo que le digo, en este momento tenemos 5 senadores, ¿no? ¿Cuáles son? Tenemos Robert Daza del Pacto, Alberto Benavides, ellos no tienen votación, no sabemos qué capital tienen porque fue una lista cerrada. Sí, no tenemos datos. Entonces eso sí es a ciegas. Liliana Benavides, que confirmó que se va a lanzar, ella va. Ella fue una de las votaciones incluso más altas a nivel nacional, 106.000 votos, 81.000 votos en Nariño. Una locura. Que fue la persona más votada en Nariño. Sí, una locura de votos. Richard Fuelantala, 11.290 votos, pero él entró al Senado por la pérdida de investidura del el ex senador Polibio Rosales, que obtuvo 35.000 votos, es decir, digamos, casi que lo triplicó a Richard Fuelantala. Y ellos tenemos ahí, y bueno, se perdió una curul también con el caso de Werner Zambrano, ¿no? Entonces, de los que están acá, tenemos 4 senadores que van a buscar repetir, ¿sí? Digamos, hubo un momento en que Nariño alcanzó a tener 6 senadores, creo que fue en el periodo 2018. Entonces, digamos, ahí no podemos decir cuántas curules tenemos porque depende de las listas, depende de la votación, pero generalmente a Nariño le da para tener 5 o 6 senadores. Sí, esa es la cifra. 5, entonces, ¿quiénes van nuevos ahí? Ya usted lo adelantó, el primer jugador es Eduardo Enríquez Caicedo, ¿sí? Que él, digamos... ¿Usted en qué partido lo tiene a Eduardo Enríquez Caicedo? Veamos lo que él me dijo. A ver, ¿qué le dijo? Él literal dijo lo siguiente, estoy buscando un partido de centro de ala progresista. Estamos en esas discusiones. Los partidos que están descartados en un 100% son Cambio Radical, Centro Democrático y Pacto Histórico. Bueno, sería muy raro ver a Enríquez Caicedo en el pacto, ¿no? Bueno, pero eso parte del gobierno del Pacto Histórico. Claro, sí. Entonces, pero esto es muy raro, esto es muy curioso porque él hace parte de una casa política que toda la vida fue del Partido Conservador. De acuerdo. ¿Sí? Entonces, él renunció al Partido Conservador en octubre del año pasado, entró al gobierno Petro. Yo lo dije en su momento de una forma para mí incoherente, ¿sí? Porque todo el tiempo fue opositor de Gustavo Petro, apoyó a los candidatos que le hacían digamos, que competían con Petro, a Fico y si no estoy mal, a Rodolfo, ¿sí? Hizo campaña en contra de Gustavo Petro y 2 meses después era viceministro de Gustavo Petro. Entonces, digamos... Ellos, digamos, manejan la política a nivel tradicional, ellos tienen su grupo político histórico. No sé, digamos, qué tan él cuadre en esa ala progresista, centro progresista. Centro progresista. Claro. Entonces, ¿Pero usted le quiere poner partido o no se lo quiere poner? Yo se lo pongo partido, verde. Entonces. Y le voy a decir por qué. Sí. No, se lo voy a decir. Mire, es muy lógico lo que le responde él, porque él ha hecho
alrededor de lo que fue su participación en el gobierno del actual presidente Gustavo Petro, siendo viceministro de Transporte, una relación cercana a eso. Mire, él quería hacer un vuelco total en lo que era esa participación política. Se llegó a hablar de Eduardo Enríquez Caicedo en que podía ser candidato del Partido Liberal. Loquísimo para todo el mundo. Seguramente eso en medio de la gente que sigue a este movimiento político de los Enríquez Caicedo, de los Enríquez Maya, no les caía o no les cuadraba, digamos, de muy buena manera. ¿Por qué? Vienen de un partido conservador, ellos buscaban la posibilidad de tener, de hecho tuvieron alguna alianza política en el Partido Liberal, hay un diputado muy cercano a ellos, de la misma casa del Partido Liberal hoy en la Asamblea de Nariño, y veían que de pronto esa era la posibilidad. Se dieron cuenta que no, que tenían que buscar algo más de centro para bajarle la intensidad de ese tema de la carga política. Y lo más cercano es en lo que se pudo encontrar en el panorama, es esto, esa posibilidad de estar en el Partido Verde. Se acercó mucho a Carlos Amaya. Carlos Amaya hoy es uno de los caciques electorales del Partido Verde, gobernador del departamento de Boyacá, y eso le da la posibilidad, muy buena relación con él, muy buena relación con otros sectores, y ya hace una llave diferente frente a lo que será su postulación. Además que electoralmente puede ser un poco más tranquilo estar en el Verde que estar en un partido liberal o en otro partido. Ahí, digamos, el tema... Temas lógicos de votos. Claro, él dice que, el motivo dice que busca un partido de centro que nos permita tomar decisiones más independientes. No eran independientes en el conservador. No, sí, son independientes. Pero bueno, el caso es que él entra, en ese caso, si es la lista del Verde o otro partido, sería un escenario nuevo para ese grupo político porque ya, digamos, compiten con otras personas, digamos, quizás en una igualdad de condiciones. Sí, correcto. ¿Sí? Y se ven, digamos, sujetos al potencial que tenga esa lista. Y se lo digo aquí porque eso ya lo hizo en su momento Gustavo García Figueroa. Que estuvo en el Verde. Estuvo en el siendo Verde. liberal. Y se quemó con alrededor de 31.000 votos. ¿Sí? Entonces, que siempre se pensaba que una lista de esas, de partidos de centro que tienen un respaldo importante en Bogotá, en grandes ciudades, que con una candidatura fuerte de región podía asegurar, y fíjese que no. Entonces, decir, por lo menos lo que usted decía, para una lista del Verde, porque también el Verde no está sujeto a la coyuntura, es decir, no es solo lo que hizo el gobierno lo que lo va, digamos, a ver cómo se va a variar esa votación, porque el Verde estuvo parte en el gobierno, ha tenido divisiones, ¿sí? Se han agarrado por todo lado, y eso también a ese votante verde lo puede afectar, y que lo afecta a quién también, a los candidatos, porque si la lista entre más votos tiene, más posibilidades tiene usted de ser senador. Entonces, tiene que asegurar unos 40.000 votos, Eduardo Enríquez Caicedo, De acuerdo. y esperar que el Verde tenga, sí, alrededor de por lo menos 6, 10 curules para lograr ese puesto, ¿sí? Porque si se meten más gente, es decir, que va a competir duro en esa lista, se le complican las cosas. Y lo último que le digo es eso, es decir, digamos, ahí yo no creo que haya voto de opinión, mucho voto de opinión, pero también eso es como en el tema, es decir, ver ese cambio de un conservador de pura cepa, ¿no? En teoría, que se convierte en centro progresista. Sí, es un tema complicado. El otro que da el salto sería entonces ¿quién? Gilberto Betancourt. Claro, Gilberto Betancourt daría el salto y pues tendría que hacerlo por cambio radical, que digamos, ahí en esas cuentas, en lo que él sacó de Cámara, quizás le podría alcanzar, pero ¿cuál es el problema con esas listas de partidos tradicionales? Lo que es cambio radical, conservador, liberal, la U, los senados son unas votaciones altísimas. Muy altas. O sea, es que no puede él llegar con su capital político de Cámara, que estuvo entre los 48.000 votos, que creo que lo que veíamos acá, sino tiene que aumentarlo. Y, digamos, también eso va configurado, si hay que, digamos, que hacer verle la línea histórica, cambio radical, cuántas curules ha mantenido históricamente, y si hay una opción, porque nunca han tenido cambio radical una curul del Senado en Nariño. Yo no recuerdo. No. Y hubo unos intentos, creo que con Harold Guerrero. Harold Guerrero estuvo ahí. Y se quemó. Sí. No sé si, bueno, habría que hacer el repaso, pero es difícil. Entonces, y en Senado, pues lo completaría lo que ya hablamos. Polibio Rosales, ¿sí? Sí. Aico. Está la expectativa otra vez de Gustavo García Figueroa, porque renunció al viceministerio. No ha confirmado, pues yo le hice la cuestión, no ha confirmado si va a Senado y cómo lo haría. Podría ser candidato al Senado, pero ya no sería por el Verde. ¿Por cuál sería? Habría que verlo.
Bueno, y hay otros aspirantes. El Partido de Cristo. Ah, verdad, en marcha. En marcha. Ahí tiene. Pero ahí sí es difícil, porque esos partidos sí a lo mucho logran 2, 3 curules a nivel nacional. Y bueno, también se ha hablado de la candidatura del exgobernador de Nariño, John Rojas, Sí. al Senado. La información que yo tengo es que, o sea, él fue presidente del partido Fuerza de la Paz hasta el año pasado. El partido de Roy Barreras. Es el partido del embajador en Reino Unido, Roy Barreras, posible candidato presidencial. Y lo que estaría, digamos, esperando John Rojas es que se defina cómo Roy Barreras va a organizar su lista al Senado, si bien sea como ese partido o con una coalición que quizás tiene que ver con el llamado Frente Amplio que habló el ministro Armando Benedetti. Creo que por ahí va. Entonces, ese sería digamos, puede ser considerarse como un peso pesado de nuevo candidato al Senado, ¿no? Recordemos. Si John Rojas se pone de candidato, es un candidato que hay que tenerlo ahí en la lista. Es un candidato importante, pero no veo todavía tan claro el panorama de él para que sea candidato. Mucho se especula de que sea candidato, pero de pronto no va a ser candidato. Sí, y ahí está esperando otra cosa más. El tema es que hay, digamos, desde el punto de vista numérico, hay un espacio disponible, entre comillas, sí, que fue el que dejó Werner Zambrano. Porque si bien Werner Zambrano lo sacan del Congreso... ¿Y no puede ser la U el partido de pronto? Claro, pero es decir, a él lo reemplaza el que venía en la lista, que fue un señor de Córdoba, que creo que es un familiar del ñoño Elías. Sí. Pero bueno, el caso es que, es decir, las elecciones igual se van a dar y la votación que le dio al señor Werner Zambrano su curul, pues está, entre comillas, disponible para que llegue otro senador nariñense. De acuerdo. Que ahí en teoría pues debería ser John Rojas porque son pues... cercanos, son de la misma casa. Y han estado... Son de la misma casa. Exacto, entonces ahí digamos, o sea, pase lo que pase, láncese quien se lance, en lo que tiene que ver con senadores de Nariño, va a haber más renovación yo creo que en Cámara. Y hay otros nombres, ¿no? Pablo, así para ir cerrando, ¿no? Sí. Que se ha dicho, que no han confirmado, pero que están sonando. Nilsa Pantoja, es candidata a la gobernación de Nariño. Germán Chamorro, sí, Germán Chamorro, exalcalde de Pasto. Héctor Libardo Urbano, que dijimos que es muy posible. Métalo ahí. Que está. Claudia Cabrera también, ¿no? ¿Te acuerdas de...? Uy, lo de Claudia Cabrera no está tan claro, ¿sabes? Entonces, hay que revisarlo bien. Y seguramente vendrán más, es decir, más o menos el año en las elecciones de 2022, en total de Cámara, sumando todas las listas, fueron alrededor de 20, 21 candidatos en lo que es Nariño. En Senado le quedó debiendo el dato, pero es decir, creo que estaría más o menos por lo mismo. Entonces, al final tenemos aquí unos 20 posibles, ¿sí? Ya varios confirmados, nos quedarían otros 20 que estarán llegando a lo largo de estos meses. Nilsa Villota Rosero, métalo a esa lista. No, me dijo, ahí le tengo. Ah, ¿sí? ¿Habló con ella? ¿Por qué no la puse? Suéltelo de una vez entonces, no nos deje con la... Nilsa dijo que ella, su aspiración siempre ha sido alcaldía de Pasto. Se queda entonces. Que quiere trabajar en eso, que tiene propuestas para Congreso, pero que no le está sonando mucho. Oiga, ya están hablando de alcaldía de Pasto, Dios mío. Va año, 2 meses y ya hay mucha gente que está hablando de campaña de alcaldía de Pasto. No hemos pasado ni siquiera la de Congreso ni la de primera vuelta presidencial. Ya están hablando de elecciones de alcaldía y gobernación. Esto es una locura. Definitivamente es una locura. Oiga, está bueno el resumen de lo que ha pasado, pero nos va a tocar dedicarnos punto a punto a ver partido por partido cómo está la situación. Esto está tan cambiante, está tan volátil que uno tiene que empezar a revisar nombres con calma y seguramente algún nombre se nos quedó por ahí de los que puedan estar en esa lista. Sí, y si no los incluimos, que nos escriban. No, seguro ya le van a empezar a escribir, eso téngalo por seguro que empiezan a escribir rapidito para meterse en esa lista. Jorge, qué buen resumen de lo que es este inicio de temporada. Vamos a estar muy pendientes de cómo avanza Hablemos de Política 2025, las elecciones el próximo año, pero este es el año en donde se define cómo se van a hacer las campañas, quiénes serán los candidatos y todo lo que está pendiente alrededor de lo que será Cámara y Senado de la República. Así que Jorge, qué gusto tenerlo por acá en esta temporada. Gracias Pablo por la invitación, siempre dispuesto a participar de este espacio. Un saludo a todas las personas que nos ven en la señal de televisión y también en las redes sociales. Y bueno, seguimos ahí siguiendo la conversación en Twitter, ya saben, @agidemaní, y aprovecho para promocionar mi página, @agidemaní.com. Claro que sí, ahí está la página, el Twitter o la red social X, en donde nos movemos mucho y podemos escribir mucho, opinamos mucho sobre el tema de la política. Vamos a tener nuevos invitados, tendremos nuevos personajes en Hablemos de Política, temporada 14, tendremos todo el resumen político de lo que está pasando en esta región del país, seguramente algo del toque nacional,
Ya nos han contactado por ahí 2 precandidatos presidenciales que quieren estar por acá y los vamos a invitar para hablar un poco con ellos de lo que está sucediendo con este gobierno nacional, lo que vendría con el nuevo gobierno y por supuesto lo que está pasando con esta región del país. Muchas gracias por la sintonía. Sigan ustedes aquí en el canal CNC, en la agencia APP, siempre los contenidos alrededor de lo más importante de esta región de Colombia, la linda región del departamento de Nariño. Muchas gracias por la sintonía. Implementamos una nueva alternativa para la capacitación técnica de los nariñenses. Sedenar S.A.E.S.P. pone a disposición la Unidad Vocacional de Aprendizaje Empresarial UBAE, un lugar de capacitación para nuestros trabajadores y aliados estratégicos del sector eléctrico que deseen fortalecer sus capacidades técnico-laborales. UBAE, desarrollo y progreso para nuestra región. Sedenar, la energía de los nariñenses. No esperes más. Si tu empresa está al día con sus aportes, inscribe a tus colaboradores, afiliados de categorías A o B en nuestros cursos de capacitación sin costo. En Confamiliar de Nariño impulsamos juntos el desarrollo profesional de sus trabajadores afiliados. Más información al 314-530-5575. Vigilado a Supersubsidio.